Esto que haya sido en invierno y con otra vegetación y otro clima, porque parece que no, pero el clima también queda plasmado en imagen y tiene como cierta energía. Ahora, con esta primavera, casi veranito, suponemos que va a tener como otra luz y otro imaginario. Nacho, Nacho, Vladi, Claudia. Queremos que la cuente y que vos la escuches en vivo, ¿no es cierto? Y algunas cosas que surjan también. Chicos, todo silencio, por favor. ¿Graban las cámaras? Sí. Graba sonido. T para 3, 1. Digamos, hablar de Borges en 3 capítulos y en 3 temas es no abordarlo totalmente, la verdad. Habíamos hablado inicialmente de hacer más, después pensamos que eran 3. Yo creo que por un poco de miedo, o sea, como de timidez respecto de cuánto iba a dar el tema. La realidad es que hasta que no veníamos al lugar y explorábamos el territorio, la casa de los Bombal, el laberinto, teníamos la duda de hasta cuánto se podía hacer en este sitio. Y me parece que entonces se vio que había mucha más tela para cortar y había muchas más facetas de Borges que no habíamos tocado, tal vez porque esos primeros capítulos se volvieron muy específicos. Funcionó muy bien la articulación con lo que era este lugar, por su belleza y por un poco la historia propia de Susana Bombal, que era la dueña de este lugar, y su vínculo con Borges. Cerramos 2, 1, 2. El deslumbramiento como experiencia incluye un poco el enceguecimiento, es decir, que vos estás ante algo que es muy poderoso, a lo cual podés percibir apenas. El primer acercamiento a Borges se produce esa si te agarra a los 15 años, a los 17, a los 18, a los 40, a los 70. Bueno, mi primer contacto con Borges fue cuando yo era muy chico y en la biblioteca de mis padres estaba un libro que se llamaba El Aleph. La mayoría de los títulos yo podía entender lo que significaban o me sugerían algo, pero el Aleph realmente era enigmático. Entrada 2. Silencio. Recorre cuando me digas. Ahora. Bienvenido, Guillermo. Hola, ¿cómo estás? Mi papá era un escritor vocacional, pero con un espíritu muy curioso intelectualmente. Mi mamá una profesora de letras, había una biblioteca inmensa en casa. Había un libro de Roger Caillois, una antología de la literatura fantástica, y a mí yo estaba muy impresionado con los cuentos que leí en esa antología, y en particular había uno de Borges. En el caso mío fue, como el de muchísimos, exactamente así. Fue el descubrimiento de la poesía, de que existía, que la poesía era algo en particular, de los cuales uno entendía la mitad o menos. Pero viste como cuando vos vislumbrás que ahí hay algo que vale la pena. Después el contacto también fue por la figura pública de Borges, ¿no? En la televisión hacía declaraciones siempre medio raras, ¿no? Es decir, yo era chico y ya conocía algunas declaraciones de Borges. O sea que fue un contacto con el Borges popular, masivo de los medios, anterior al contacto con su literatura. En uno de los primeros cuentos que yo escribí copiaba, era uno de estos cuentos como arábigos de Borges, entonces yo copiaba ese modo, digamos, de invocaciones a Alá y de personajes que vivían en la India. Yo estaba cursando literatura inglesa en la facultad y me interesó una parte del programa donde Borges hablaba de antiguas literaturas germánicas. Llegar a conocer la literatura a través de una lengua y dictada
por ese extraordinario profesor que, debo aclarar, yo no sabía que escribía siquiera. Todo el mundo escribía en letras, de manera que para mí era el gran profesor de literatura inglesa, pero no sabía nada más de él. Es decir, no sabía que Borges era escritor y Borges. Mirá para un lado, para otro. Como espacio de evocación de Borges, uno podría decir que es doblemente adecuado. Primero, el laberinto, que es un imaginario casi obvio en el mundo de Borges, y que exista acá un laberinto, bueno, es una remisión previsible y por lo tanto razonable. Y el hecho de estar en el lugar donde Borges estuvo y que significó algo para él. Eso, a riesgo de caer en cholulismos, yo creo que la significación la da no ya la presencia de Borges, sino el hecho de que el lugar fue significativo para él. Vos entrás y ves que dice 1830 y a muchos de estas cosas nos siguen perturbando. Que eso después esté entroncado por un engarce familiar, digamos, que entrevera, con caso borgiano, ¿no? Y él intencionadamente lo hizo, entrevera la historia nacional con la historia particular, su propio linaje con el linaje de la patria, ¿no? Así que bueno, estas cosas tengan una resonancia muy particular. Y el cuarto, concretamente, donde él estuvo, yo debo admitir que cierta cosa como aurática, de un lugar donde Borges estuvo y que Borges apreció, a mí por lo menos me marcó algo. ¡Grabemos todos! Donoso, grabemos. Ahora, Claudia. La duda era si el lugar iba a tener la suficiente fuerza para decirnos, no, tenemos que volver acá. Y eso fue lo que sucedió. San Rafael, el laberinto, la casa de Susana Bombal, ya no podía quedar afuera del relato. Entonces me parece que esta amplitud a 8 capítulos abarca bastante la obra de Borges, pero hay más todavía, así que nada, está bueno verlo de esta manera. Ver el funcionamiento de una inteligencia en acción y de una sensibilidad es siempre un espectáculo maravilloso. Y Borges nos muestra siempre que podemos ser mejores, que podemos pensar mejor, que todo es mucho más hermoso, profundo y verdadero, y que la realidad es rica y es infinita. Te reivindica con el mundo, con el estar en el mundo, vale la pena estar en el mundo. Cada una de las personas que vino tenía una especialidad, sabía tenía un punto de vista sobre Borges particular, ¿no? Entonces es muy difícil, antes de eso, saber tanto como saben ellos de esa materia específica que dominan, ¿no? Al ver los temas que se desprende de las lecturas de Borges, de que se puede armar algo, y sobre todo que hay gente que estudió esos temas, que la propia literatura de Borges crea más literatura, crea análisis. La política se puede ver a través de la mirada de Borges, las matemáticas se pueden ver a través de la mirada de Borges, y todo desde el lugar narrativo. Más allá de los textos que uno conoce, había un montón de cosas alrededor que cada uno de estos personajes trajo, o porque lo estudió o porque lo conoció, como es en el caso de Vladi Kosiancic, que tenía tanto para contar de anécdotas y anécdotas y anécdotas que vivieron en aquella época juntos, ¿no? Bueno, mi Borges de Vladi, 1. Él me transmitía
tal vez involuntariamente, porque yo era muy joven, y entonces por una duda mía traía libros que le había dado su padre a él. Es decir, que estaba totalmente de acuerdo, me hablaba con orgullo de lo que opinaba su padre de la abogacía. Borges como amigo, Borges como persona, ¿viste? Como verlo así también con las cositas particulares, ¿no? De una persona. Porque eso el aporte que dio Vladi, me parece. Si no es un monstruo, es un monumento, ¿viste? ¿Cómo empezó esta historia de estudio? Un día salió en el diario una nota sobre un tesoro y se me ocurrió preguntarle a Borges sobre la fecha o ponerlo, como diría hoy, en contexto histórico. Para mi increíble sorpresa, Borges me preguntó si yo tenía tiempo de tomar un café. Y me preguntó mi apellido, de dónde provenía mi familia, qué autores me interesaban. Y de pronto, como de la nada, me preguntó si me parecía bien estudiar inglés antiguo con él, que estaba buscando alumnos. Graba. Buenísimo. Volvés, Coan. Bueno, Coan es justamente el capítulo donde se habla de la huella de Borges, ¿no? Del Borges y el después. Retomarlo a Borges y ver qué dejó, ¿no es cierto? ¿Qué se puede hacer después de él? Me convocaron para las entrevistas sobre Borges, sobre todo en relación a una vigencia ligada a las lecturas, a las reescrituras de Borges. La auténtica vigencia, porque en realidad la vigencia de un escritor es esa, si se sigue leyendo, y obviamente se sigue leyendo, si esas lecturas son estimulantes para sucesivos escritores, y efectivamente lo son, hasta qué punto a la vez un escritor tan enorme como Borges pudo producir, o de hecho produjo, alguna intimidación sobre sus contemporáneos, intimidación o un efecto apabullante de un escritor tan grandioso que parecía escribirlo todo. Cámaras. Grabo. Segunda parte. Ahí ya menciona el cine como uno de los influjos más importantes de su literatura, sobre todo la figura de Joseph von Sternberg, que había hecho películas que habían sido muy influyentes. Gonzalo Aguilar, todo lo que es el cariño de Borges con el cine, ¿no? Es un tipo ciego que seguía yendo al cine. Yo escribí con Emiliano Gelisier un libro que se llama Borges va al cine. Yo he escrito mucha crítica de cine y siempre me interesó el modo en que Borges trabaja con el cine, ¿no? Entonces, en ese libro con Emiliano escribimos un poco toda una historia de Borges como espectador de cine, como crítico de cine, como guionista, como participante del mundo del cine, ¿no? Y qué fue lo que el cine le dio a Borges, ¿no? Es decir, qué fue a buscar él al cine, qué encontró en el cine y cómo eso se puede leer en su literatura. Una demostración, que es un texto escrito línea por línea, que llaman demostración. De manera que cualquiera que lea la demostración pueda reconstruir ese mundo que primero entrevieron de una forma. Con Martínez ve a la narrativa también como un efecto matemático. Las emociones pueden llegar a ser matemáticas, es alucinante verlo así. Bueno, tuvo que ver con una invitación de Alicia Boniski, una profesora y escritora argentina, y ella me invitó a dar una conferencia y propuso que el tema fuera Borges y la matemática. Recién ahí yo volví a leer la obra completa de Borges, tratando de fijarme en ese tema en particular. Y sobre todo lo que a mí más me interesa es
la forma en que él se apropia desde la literatura, ¿no? de estas cuestiones matemáticas. Es decir, cómo es la forma en que él incorpora ideas de la matemática a sus ficciones. ¿Listo? Una herrumbrada verja definía el perímetro irregular de la quinta. El portón principal estaba cerrado. Sasturain le va a dar, creo, el terreno popular, creo, a la serie, ¿no? Un hombre que ya sabe de esto y que es coloquial, ¿no? Sasturain, agarramos una puntita, que es que tiene una novela gráfica que se llama Perramus, que son 4 tomos en realidad, y donde Borges es el detective. Él que ha pensado siempre en la realidad como no una sucesión, sino una oferta simultánea de posibilidades infinitas. Bueno, imaginémonos que este es un Borges posible, entre los tantos Borges que existieron. Y a mí me encanta este Borges, me gusta como un Borges posible. Bueno, hay un tiempo, me gusta pensar a mí también, que en una dimensión, una circunstancia, el Borges fue este Borges, que tuvimos la suerte de poder inventar. La historia nos fue acomodando y los personajes nos fueron acomodando. Y Borges nos acompañó a lo largo de todo el itinerario. Pensá, empezamos con un Borges vivo en los 80, lo mantuvimos vivo hasta más allá de su muerte. Cuando escribimos la última historia en el 88, 89 y todo, Borges ya había desaparecido, pero en nuestra historia, entre otras cosas, había ganado el Nobel. Muy bien. Claudia, Guillermo, vengan. Discutimos bastante cómo iba a ser la apuesta televisiva de Borges y de unas conversaciones sobre Borges. Y fue un poco de ida y vuelta el proceso de hacer el guión y de hacer los contenidos. En un principio nos juntamos y entre todos vimos qué gente había trabajado sobre Borges. Pato, se pone en la mesa de cuáles son los temas y cuáles son los tipos que pensaron estos temas, ¿no es cierto? Y a partir de ahí ella hace un trabajo muy arduo. Los textos de Borges, vincularlos con esa persona y hace una especie de guión literario. A partir de eso, Federico toma ese guión y hace un nuevo guión, como el guión de director, que es más definido, quizás el mío es un poquito más literario, el de él es más definido en imágenes. Cuando llegamos acá, nuevamente se recrea eso y algunas de las cosas se vuelven a tomar o se descartan. Tercera parte, entrevista principal. El padre de Borges y la importancia en la obra de Borges. No en la carrera literaria, pero sí en la obra de Borges. Porque estaba un poco, te digo, fastidiada, cansada de escuchar y supongo que... Cuando yo llegué, pensaba que había que sentar a la gente y ponerla a hablar porque lo más interesante que tenían estos invitados era lo que tenían para decir. Y Federico Serafín, el director, me discutía a muerte que él tenía que hacer un programa de televisión y tenía que mostrar cosas y movimientos, escenas. A lo largo del programa yo creo que él tenía razón. Cuidado que tiene el director porque las imágenes sean determinadas y no otras, tiene que ver con, me parece, no solamente llegar a los lectores de Borges, al que le interesa Borges, sino aquel que está como distraído, dando vueltas por la televisión y dice, ¿qué es esto?
Y es una serie bastante grande, en envergadura, que implica el manejo de luminaria, generador, digamos, muchas luces, mucha parafernalia, digamos, de fotografía, porque es un híbrido entre documental y programa de televisión, digamos. Entonces tiene una parte de entrevistas que funciona como set, que hay que iluminarla, y tiene una parte más documental que se puede hacer, digamos, con menos cantidad de recursos. Digamos que nos parecía que esta forma de acercar a Borges era una forma de que a lo mejor gente que le tiene miedo a determinados textos, etcétera, se acerquen a él, ¿no? Y para eso la televisión es un medio francamente mejor que otro. Y sobre todo, digamos, tuvimos que agrandarnos porque esta casa tan hermosa, tan antigua, es muy oscura, digamos, por toda la luz día, la luz de mañana, la luz, digamos, más diáfana de una habitación, en realidad es toda luz artificial que nosotros estamos poniendo. La literatura, yo me dedico a eso, cuenta con un prestigio social enorme, pero tiene un grado de incorporación como práctica social concreta, o sea, leer, muy bajo. Los medios más calientes de comunicación, ¿no? Pero cuando han sido utilizados como vehículos, como soporte para contenidos o para formas culturales, digamos, han estado bajo sospecha. La televisión es un instrumento como cualquier otro, puede ser utilizado para los mejores propósitos, para los peores. Hemos pasado a otras maneras de experimentar lo artístico, o la experiencia estética, o la experiencia artística mediatizada por otros soportes, y eso ha traído un montonazo de contradicciones, un montonazo de opiniones diversas. Acá hay un montón de espectadores que ya ven Encuentro, que ya ven Acequia, etcétera, y que van a ver ese programa. Pero lo interesante sería poder correr esos límites, ¿no? El desafío es correr esos límites y que otra gente también se acerque. Y para eso necesitamos poner el cuerpo. Si no pones el cuerpo se hace difícil, ¿no? Porque los libros de Borges están ahí. Y a veces la gente le pasa por el costado y como que le tiene temor y dice, no, mejor con esto no me meto porque no sé si lo voy a entender. Mario hubiera elegido otro, Dios. Por supuesto. Claudia, es un plano general, así que seguí caminando. Parece que ojalá que sirva, que es un granito de arena, tampoco nadie va a cambiar, ¿no? De un día para otro, ni yo tampoco. Pero nada, se abren portitas que andás a ver qué lugar toman, ¿viste? En qué laberinto se meten. Así que está bueno. Está bueno, Borges, che. El punto para mí es dirimir, si es que se puede dirimir. Si un ciclo de programas de televisión sobre Borges son un disparador para el televidente, un disparador hacia los libros o hacia las lecturas, o una especie de reemplazo. Y somos hijos de aquella experiencia con la cual nacimos, es decir, si somos hijos de la lectura, somos hijos del libro. Pero algunos que nacieron después no son hijos del libro, son hijos de otras formas de acceder a la información cultural. Pero es en los mismos términos que cuando yo era chico, que no había internet y no había celulares y no había nada de eso, pero había televisión. Y la dicotomía televisión versus lectura ya estaba. O sea, la idea de que las nuevas tecnologías iban a obstruir la lectura de libros ya estaba. Y yo no participo de esos tonos apocalípticos. Pero que sean diferentes o que un fenómeno sea posterior al otro no significa ni que sea una degradación, ni que sea un deterioro, sino que simplemente es distinto. Pero la pregunta es esa, si quienes ven este programa
y no han leído a Borges hasta ahora, se disponen a leerlo después de haber visto los programas, o al revés, se consideran ya suficientemente borgianos y mantienen su tesitura de no leerlo. Esa sería la cuestión.